¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos al telediario de Ale24 News. Vamos con los titulares. El presidente argelino Abdelmajid Tebboune inicia una visita de Estado a Eslovenia con como telón de fondo una voluntad común de consolidar la cooperación. La resistencia palestina entrega al prisionero Aidan Alexander a Estados Unidos en el momento en que se prosiguen las horribles masacres sionistas contra civiles gazatíes que corren el riesgo de morir de hambre. El Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, anuncia su disolución, una decisión saludada como un paso importante hacia una Turquía libre de terrorismo, según el presidente Erdogan. Saludos, buenas noches. El presidente argelino, y como decíamos en portada, Abdelmajid Tebboune, inicia a partir de hoy una visita de Estado a Eslovenia, ello por invitación de la presidenta eslovena Nataša Pirc-Musar. El presidente Tebboune llegó esta tarde a la capital Ljubljana, capital de la República de Eslovenia. Y en Ljubljana, el presidente argelino Abdelmajid Tebboune ha sido recibido por su homóloga eslovena en un encuentro amistoso que tuvo lugar en el Palacio Histórico de Brdo, según informó la presidencia argelina. Y en los últimos años, las relaciones bilaterales entre Argel y Ljubljana han experimentado un salto cualitativo y una dinámica positiva a la luz de la voluntad común de ambos países de reforzar su cooperación. Ambos países comparten las mismas visiones sobre las cuestiones internacionales y regionales de interés común y se comprometen a buscar soluciones a los actuales conflictos. Kaina Mansari nos amplía la información. Reforzar las relaciones bilaterales y llevarlas a perspectivas más amplias, profundizar el diálogo político sobre la cooperación bilateral y las cuestiones regionales e internacionales de interés mutuo. Tales son los principales objetivos de la visita de Estado que efectúa el presidente argelino Abdelmajid Tebboune a Eslovenia por invitación de su homóloga eslovena Nataša Pirc-Musar, una visita que corona el dinamismo e el impulso positivo que han experimentado las relaciones entre Argel y Ljubljana estos últimos años. Este dinamismo se ha traducido por la apertura de 2 embajadas en las capitales de ambos países y en el intercambio de visitas de alto nivel. Citemos la visita del jefe de la diplomacia argelina Ahmed Attaf a Ljubljana en noviembre de 2023 o también la visita que efectuó el primer ministro esloveno Robert Golob en mayo de 2024 a Argel, visita durante la cual ambas partes firmaron una serie de acuerdos que abarcan varios ámbitos, entre ellos un acuerdo de cooperación entre ambos gobiernos sobre exención recíproca de visados de corta duración para titulares de pasaportes diplomáticos, así como memorandos de entendimiento relativos a los sectores de la energía, el medio ambiente, la enseñanza superior, la investigación científica y la inteligencia artificial, además de un acuerdo sobre la creación de una comisión mixta entre ambos países. A nivel parlamentario, las relaciones bilaterales también han experimentado un auge significativo, marcado en particular por la creación del Grupo Parlamentario de Amistad Argelia-Eslovenia en octubre de 2022. En el plano internacional, Argelia y Eslovenia comparten los mismos puntos de vista sobre cuestiones internacionales y regionales de interés mutuo y mantienen una estrecha coordinación en todos los foros internacionales, lo que se refleja en
su compromiso común de afrontar los retos internacionales actuales y buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Ambos países muestran también una posición unificada en favor de la justa cuestión palestina, además de su apoyo a los esfuerzos del secretario general de las Naciones Unidas y de su enviado personal para lograr una solución justa, duradera y definitiva a la cuestión del Sáhara Occidental en el marco de respeto del principio del derecho de los pueblos a la autodeterminación, principio esencial de importancia histórica para ambos países. Y pasamos a la trágica situación en los territorios palestinos ocupados, donde decenas de palestinos cayeron en mártires y otros resultaron heridos en una nueva masacre perpetrada por las fuerzas de ocupación que atacaron a desplazados en una escuela en Jabalía, al norte de la Franja de Gaza. Fuentes médicas precisaron a la agencia de noticias palestina que la mayoría de las víctimas del ataque aéreo llevado a cabo por la aviación militar israelí eran mujeres y niños. Despierten, gente. Ven a Gaza y a los niños de Gaza. Esta guerra no es contra Hamas, como dicen, ni contra saboteadores o terroristas. Nada de eso es cierto. Están librando una guerra contra los niños de Gaza, matando a los niños de Gaza. Todos los mártires aquí son niños, y los que fueron asesinados en otro momento también eran niños. Están desplazando a los niños a donde irán. Despierten, gente. Y el Ministerio de Salud palestino en Gaza anunció que en las últimas 24 horas llegaron a los hospitales del sector los cuerpos de 33 mártires y 94 heridos. La institución confirmó en un comunicado que el balance de las víctimas del continuo ataque sionista contra el enclave palestino ha alcanzado los 52.862 mártires y además de 119.648 heridos desde el 7 de octubre del 2023. Y entre las víctimas del genocidio sionista figuran más de 1.400 miembros del personal médico y humanitario en Gaza, incluyendo 48 paramédicos, es lo que dio a conocer la Cruz Roja Palestina en un comunicado emitido con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. La organización lanzó un llamamiento urgente a la comunidad internacional para que proporcionara protección a los equipos médicos y trabajadores humanitarios en Palestina y para que se responsabilizara a los autores de estos bárbaros ataques. Y hablando siempre del sector sanitario, las instalaciones sanitarias en Gaza se encuentran al borde del colapso, incluido el hospital de Al-Shifa, que enfrenta una grave escasez de suministros esenciales. Pese a estas condiciones extremas, los médicos siguen esforzándose por salvar vidas, mientras el sufrimiento de la población crece cada vez más. Comentario de Belkacem Faid Aishawi. Los hospitales en Gaza, especialmente el hospital Al-Shifa, uno de los más grandes y cruciales del enclave, se enfrentan a un deterioro sin precedentes. Médicos internacionales de la organización palestina Australian New Zealand Medical Association, que recientemente estuvieron en misión en Gaza, han denunciado una crisis sanitaria sin igual. La escasez de suministros médicos esenciales como antibióticos, sangre y equipo quirúrgico ha llevado al sistema de salud a un punto de colapso total. Estoy aquí en Gaza para ayudar al personal sobre el terreno, aliviando, apoyando, capacitando y enseñando si es posible, pero lo que está sucediendo aquí va más allá de la realidad. Como pueden ver, no tenemos casi equipo, nos estamos quedando cortos de prácticamente todo en el quirófano, ni siquiera tenemos un filtro, así que cada paciente está respirando el mismo aire que el siguiente, lo que representa un alto riesgo de infección en un entorno donde ya existe la desnutrición en la población. En medio de este colapso humanitario, los testimonios de quienes están sobre el terreno revelan la profundidad del sufrimiento y el compromiso desesperado por salvar vidas. A pesar de las condiciones extremas, los médicos siguen dando lo mejor de sí para atender a la población. Sus palabras reflejan no solo el desgaste físico, sino también la impotencia moral frente a una tragedia que el mundo aún no ha logrado detener. He estado trabajando entre 14 y 15 horas al día y hay escasez de alimentos, por lo que he perdido peso y entre tú y yo he dado la mayoría de mis alimentos a la gente de Gaza. Yo me voy de Gaza en un par de semanas y espero poder recuperar mi ingesta normal, pero lamentablemente el pueblo de Gaza no podrá hacerlo.
La crisis humanitaria en Gaza ha alcanzado niveles devastadores, con un sistema de salud colapsado que no puede ofrecer atención básica a una población vulnerable. Lo que antes eran hospitales operativos, ahora son refugios precarios, sin electricidad, medicamentos ni personal suficiente para hacer frente a la magnitud del sufrimiento. Mientras tanto, la comunidad internacional permanece en gran medida pasiva, incapaz de frenar la máquina de guerra sionista que sigue cobrando vidas y destruyendo la dignidad humana día tras día. Y la situación alimentaria también empeora cada día por el bloqueo israelí en el enclave. Según el Observatorio Mundial del Hambre, 500.000 de personas en Gaza se enfrentan a la inanición. Esta organización no gubernamental, respaldada por la ONU, afirmó en un comunicado citado por Reuters que la Franja de Gaza registra un deterioro significativo de la situación humanitaria en comparación con el último informe. Y como decíamos en portada, el movimiento de resistencia islámica palestina Hamas anunció este lunes la liberación del prisionero israelí Aidan Alexander, de nacionalidad estadounidense, también tras intensas negociaciones con la administración americana. En un comunicado posterior a la entrega del prisionero por las brigadas Al-Qassam al Comité Internacional de la Cruz Roja en Khan Yunis, Hamas indicó que este acuerdo forma parte de los esfuerzos de los mediadores para lograr un alto el fuego, abrir los pasos fronterizos y permitir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza. Además, Hamas instó a la administración de Donald Trump a continuar sus esfuerzos para poner fin a lo que llamó la guerra brutal que el régimen de ocupación sionista está librando contra los niños, mujeres y civiles en Gaza. Y coincidiendo con el anuncio de Hamas de entrega del preso sionista Aidan Alexander a la Cruz Roja Internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abandonó este lunes su país rumbo a Arabia Saudí, donde emprende su primera gira en el extranjero desde su regreso al poder. El Air Force One despegó hacia Riad desde la base aérea de Andrews en las afueras de Washington. El mandatario estadounidense calificó de histórica su visita a Oriente Medio y auguró grandes acuerdos comerciales. Y en Marruecos, cientos de personas se manifestaron en Tánger reiterando su demanda de abandonar la normalización y se ponga fin a toda forma de relación entre el régimen del Mahsen y la entidad sionista. Los participantes en la marcha organizada por el Frente Marroquí de Apoyo a Palestina y contra la normalización gritaron eslóganes denunciando la insistencia de Marruecos en la normalización y reiteraron su denuncia del uso de los puertos marroquíes para suministrar armas a la ocupación con el fin de aniquilar a los palestinos de Gaza. Y tratándose del Sáhara Occidental, ahora la relatora sobre refugiados solicitantes de asilo, desplazados internos y migrantes en África, Salma Sassi, ha hecho hincapié en la necesidad de encontrar soluciones duraderas a la situación de los refugiados saharauis, describiéndola como la situación de refugiados de larga duración más antigua del continente y del mundo. Durante la sesión 83 de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la funcionaria africana celebrada en la capital de Gambia, Banjul, subrayó que el mecanismo que supervisa seguirá examinando todos los medios disponibles para responder a la invitación oficial de la República Saharaui para visitar los campamentos de refugiados saharauis, señalando que la Comisión está teniendo en cuenta todos los retos que rodean esta visita. Y en Libia, en respuesta a los informes sobre movimientos militares y la escalada de las tensiones de seguridad en la capital Trípoli, la misión de apoyo de la ONU para Libia, la UNSMIL, ha expresado su profunda preocupación, advirtiendo de las peligrosas repercusiones de tales acontecimientos en la frágil estabilidad del país. En un comunicado publicado este lunes, la UNSMIL llamó a todas las partes para que rebajen urgentemente la tensión y se abstengan de cualquier acto de provocación que pueda socavar los esfuerzos destinados a alcanzar un acuerdo político global.
La misión de apoyo de las Naciones Unidas en Libia sigue de cerca los informes sobre movimientos militares y la escalada de tensiones en Trípoli y en la región occidental en general. La UNSMIL llama a todas las partes para que rebajen urgentemente la tensión, se abstengan de cualquier acción provocadora y trabajen para resolver las diferencias mediante un diálogo constructivo. Y en Mali ahora los partidos de la oposición acusaron a las autoridades golpistas de intentar asesinar al Sheikh Omar Doumbia por sus posturas políticas. El opositor Ismail Sako subrayó que el régimen de Goïta practica el terrorismo contra todos aquellos que exigen respetar la Constitución y celebrar elecciones que reflejen la voluntad del pueblo a la hora de elegir dirigentes legítimos para el país. El jefe del movimiento Todos Preocupados calificó al régimen de Goïta de tiránico y le acusó de mantener como rehén al pueblo maliense. Y quedemos en África, en Sudán precisamente, donde el ejército sudanés anunció este lunes que 7 civiles murieron y otros 15 resultaron heridos en un bombardeo de las fuerzas de apoyo rápido en Darfur, al oeste del país, sujeto prácticamente a diario a este tipo de ataques por parte de los paramilitares. Cambiemos de asunto. Estados Unidos y China anunciaron este lunes que han llegado a un acuerdo para reducir los aranceles recíprocos en un intento de las dos mayores economías del mundo por poner fin a una guerra comercial que ha perturbado las perspectivas mundiales y ha puesto en vilo a los mercados financieros. Tras reunirse con funcionarios chinos en Ginebra, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a la prensa que ambas partes habían acordado una pausa de 90 días en las medidas y que los aranceles se reducirían en más de 100 puntos porcentuales hasta el 10%. Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos reducido sustancialmente los niveles arancelarios. Ambas partes reducirán sus aranceles recíprocos en un 115%. Hemos mantenido conversaciones muy sólidas. Ambas partes mostraron un gran respeto. Durante todo el proceso comercial hemos tenido un plan, hemos puesto en marcha un proceso y ahora con los chinos, después de este fin de semana, tenemos un mecanismo para continuar las conversaciones. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado este lunes que las relaciones entre su país y China han experimentado un reseteo completo, referencia a que ambos países han alcanzado un acuerdo sobre una reducción significativa de los aranceles mutuos. En declaraciones este lunes en la Casa Blanca, Donald Trump esperaba hablar por teléfono con su homólogo chino Xi Jinping a finales de esta semana. Both sides now agreed to reduce. Ayer logramos un restablecimiento total con China tras unas productivas conversaciones en Ginebra. Las conversaciones en Ginebra fueron muy amistosas. La relación es muy buena. No queremos hacer daño a China. China estaba sufriendo mucho. Estaban cerrando fábricas, tenían muchos disturbios y estaban muy contentos de poder hacer algo con nosotros. La relación es muy buena. Hablaré con el presidente Xi quizá a finales de semana. Tenemos otras cosas que hacer. El ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi, se reunió este lunes con los ministros de Asuntos Exteriores y representantes de 7 países latinoamericanos que se encuentran en Pekín para asistir a la 4ª reunión ministerial del foro China-CELAC, a saber, Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, prevista para mañana martes. Wang Yi abordó el fortalecimiento de los lazos bilaterales y la cooperación regional en las reuniones con los invitados de Cuba, Uruguay, Perú, Venezuela, Guyana, Nicaragua y Colombia. Y en el subcontinente indio, la región de Cachemira fue testigo de una disminución de la tensión y de la vuelta a una calma cautelosa entre Pakistán y la India en medio de llamamientos internacionales para mantener el alto el fuego y proseguir los contactos entre ambas partes. Según fuentes de los medios de comunicación de ambos países, la noche del domingo al lunes fue la primera tranquila de los últimos días en la frontera.
Por su parte, los habitantes de la zona de Cachemira administrada por la India suspiraron aliviados tras el anuncio de un alto el fuego por parte de la India y Pakistán. Los cachemires siempre hemos anhelado la paz. Nunca hemos querido la violencia, ni la querremos jamás. Pero la paz que buscamos no debe ser la paz de un cementerio. Queremos paz en el sentido y el espíritu reales. Y siempre en el mismo sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que su intervención evitó una catastrófica guerra nuclear entre la India y Pakistán. En declaraciones este lunes en la Casa Blanca, Trump ha subrayado que su actuación evitó al mundo un conflicto nuclear que podría haber matado a millones de personas y ha añadido que los líderes de la India y Pakistán fueron sabios en su decisión de acordar un alto el fuego. Mi administración ayudó a negociar un alto el fuego total e inmediato, creo que permanente, entre la India y Pakistán, poniendo fin a un peligroso conflicto de dos naciones con gran cantidad de armas nucleares. Estoy muy orgulloso de hacerles saber que el liderazgo de la India y Pakistán fue inquebrantable, poderoso, pero inquebrantable en ambos casos. Fueron realmente poderosos desde el punto de vista de tener la fuerza y la sabiduría y la fortaleza para conocer y comprender plenamente la gravedad de la situación. Y como decíamos en portada, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, anunció este lunes que se disolvía y ponía fin a más de 4 décadas de conflicto armado contra el Estado turco, dejando más de 40.000 muertos. El 10º Congreso del partido, celebrado del 5 al 7 de mayo en 2 localidades del norte de Irak, decidió disolver la estructura organizativa del PKK, poniendo fin a lo que denominó lucha armada y a todas las actividades realizadas en nombre del partido, según la agencia Furat, próxima al PKK. Y como primeras reacciones, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó este lunes que las puertas de una nueva era, especialmente en la política, se abrirían una vez que el grupo militante Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, depusiera las armas. Tras una reunión del gabinete turco en Ankara, Erdogan declaró que la decisión del PKK de disolverse era un paso importante y que Ankara seguiría de cerca el proceso para evitar cualquier problema. La organización terrorista PKK ha anunciado que ha decidido disolverse y entregar las armas. Consideramos que la decisión es muy importante para cimentar la seguridad de nuestro país, la paz de nuestra región y la fraternidad eterna de nuestro pueblo. Con la completa retirada del terrorismo y la violencia se abrirán las puertas de una nueva era en todos los aspectos, especialmente en lo que respecta al fortalecimiento de la capacidad democrática de la política. Y nos vamos a la región, o mejor dicho, a la guerra entre Rusia y Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso anunció que sus fuerzas lograron tomar el control de una nueva ciudad en Donetsk, en el este de Ucrania, según el comunicado del Ministerio sobre el resultado de sus operaciones en Ucrania. Las fuerzas del sur han tomado el control de la localidad de Kotiarovka, en Donetsk, que han podido frustrar en una semana 230 ataques de vehículos ucranianos contra infraestructuras en la región. Y sobre el proceso de negociaciones, el Kremlin afirmó este lunes que el presidente ruso Vladimir Putin se toma en serio el intento de encontrar la paz en las conversaciones que ha propuesto en Turquía, según anunció su portavoz, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Peskov dijo que muchos líderes internacionales habían acogido favorablemente el planteamiento de Putin. El enfoque dirigido específicamente a encontrar una solución diplomática real a la crisis ucraniana, eliminando las causas profundas del conflicto y estableciendo una paz fiable, fue recibido con comprensión y apoyo por parte de los líderes de muchos países, incluidos nuestros socios de BRICS, así como otros países. También es conocida la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llamó a la parte ucraniana a participar en la
reunión que propusimos de inmediato, sin condiciones. En una conversación telefónica mantenida ayer, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó su disposición a hacer todo lo posible para organizar las negociaciones. Es todo lo que puedo decir hoy al respecto. En general, estamos comprometidos con una búsqueda seria de vías para un acuerdo pacífico a largo plazo. Y por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo este lunes que Rusia continuaba sus ataques contra Ucrania y no había respondido a una propuesta de conversaciones directas en Turquía esta semana. En un extraño silencio, es lo que afirmó en su discurso nocturno por vídeo el presidente Zelensky, que dijo que los bombardeos y asaltos rusos continuaban. Ucrania siempre ha apoyado la diplomacia. Estoy dispuesto a estar en Turquía. Por desgracia, el mundo sigue sin recibir una respuesta clara de Rusia a las numerosas propuestas de alto el fuego. Los bombardeos y asaltos rusos continúan. Moscú ha guardado silencio todo el día en relación con la propuesta de una reunión directa. Un silencio muy extraño. Aún así, Rusia tendrá que poner fin a esta guerra y sería mejor hacerlo antes. No tiene sentido continuar con las matanzas. El presidente Erdogan expresó su plena disposición a acoger la reunión. Es importante que el presidente Trump apoye plenamente la reunión. Nos gustaría que encontrara la oportunidad de estar en Turquía. Y con esto llegamos al fin de nuestro informativo. Gracias por su atención. Hasta mañana.